¿Te es familiar la experiencia de evadir por un rato tus problemas refugiándote en las hazañas de rebeldes con naves espaciales en una galaxia muy, muy lejana? ¿O la de sobrellevar un evento descorazonador recorriendo mundos donde existen la magia y los encuentros con criaturas fabulosas? Deja de perder el tiempo con historias de mentiras y enfócate en la realidad. Momento. ¿La fantasía y la ciencia ficción son puro escapismo? ¿O sirven de algo las historias imaginarias? ¿El mundo real necesita de la fantasía? ¿Quieres aventurarte en el fantástico reino del conocimiento? Hazlo con Platzi. Crea tus propios mundos con el curso de escritura creativa y asómate a los universos imaginados por muchas autoras dentro del tema Mujeres en la Literatura. Además, Platzi te ofrece otros 1000 cursos como los de inglés, publicidad, diseño, videojuegos y producción de contenido audiovisual para que desarrolles tu creatividad e imaginación. Te invitamos a conocer Platzi en los links que te dejamos en la descripción. Y nunca pares de aprender. Llamamos de fantasía a las narraciones que no tienen la intención de retratar la realidad tal cual es. Todo indica que las primeras historias que los seres humanos se contaron alrededor del fuego para explicarse la vida y el mundo eran fundamentalmente imaginativas. Fue hasta el siglo XVIII cuando la sociedad europea empezó a preocuparse porque las historias fueran fieles a la realidad, coincidiendo con la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo, pues tenían que ser útiles. Jorge Luis Borges dijo que el afán de reproducir la realidad en la literatura es un capricho contemporáneo. En cambio, la idea de contar hechos fantásticos es muy antigua y ha de sobrevivir por muchos siglos. Pero, ¿por qué? ¿Sirve de algo imaginar o leer historias acerca de cosas que nunca ocurrieron ni ocurrirán? O sea, ¿los cuentos, películas o juegos de imaginación no son una mera evasión de la realidad, sino que cumplen alguna función? Pues los estudios científicos indican que sí. Y no solo eso, sino que es fundamental para nuestro desarrollo psíquico y social. La gratificación puede ser simplemente hedónica. Nos da placer leer, ver u oír cosas extraordinarias, espectaculares, pero también puede ser eudaimónica. Las narrativas ficticias satisfacen nuestra búsqueda de significado, de propósito, de un sentido más profundo. ¿De qué maneras ocurre? En primer lugar, los resultados indican que la ficción en general, no solo la fantástica, es una forma de juego, una realidad simulada que nos permite experimentar situaciones diferentes a las de nuestra vida diaria, lo que nos da herramientas para interactuar socialmente en futuros hipotéticos. Otra cosa que sucede es que nos identificamos con ciertos personajes ficticios y muchas veces moldeamos nuestras propias conductas para parecernos cada vez más a ellos de manera inconsciente. Por último, y muy importante, los estudios han encontrado que la lectura de ficción, y solo de ficción, está correlacionada con el aumento de los niveles de empatía. Nuestra capacidad de ponernos en el lugar del otro mejora ese superpoder que tenemos los humanos y en menor medida algunos animales, llamado teoría de la mente. Atribuimos pensamientos, intenciones y sentimientos a otros seres. Más aún, las investigaciones demuestran que exponernos a ficciones en las que conviven diferentes grupos y se rechazan estereotipos reduce los prejuicios y mejora la convivencia. Eso ocurre con la ficción en general, pero ¿y con la fantasía en específico? Las historias de ciencia ficción o de mundos donde existe la magia no se tratan de mentiritas apropiadas solo en la niñez cuando no podemos distinguir lo real de lo irreal. Pues bien, es cierto que niñas y niños aman la fantasía, pero la ciencia cognitiva sugiere que no es porque no puedan apreciar la diferencia entre la verdad y la ilusión, sino precisamente por lo contrario. Ellos, más que nadie, están dedicados
dedicados a encontrar la verdad. Saben que no saben tanto de la vida y las historias de fantasía como los cuentos de hadas, a pesar de ser de mentiritas, enseñan verdades acerca de la justicia, la dedicación y la honestidad. Y tanto en la niñez como en la edad adulta, podemos descubrir la verdad dentro de la fantasía. Lo dice Morfeo, el personaje del cómic Sandman de Neil Gaiman. Las cosas no tienen que haber sucedido para ser verdaderas. Los relatos y los sueños son las verdades sombras que perdurarán cuando los meros hechos sean polvo y cenizas y olvidados. Si somos capaces de descubrirlo cuando ya somos adultos, hablamos de neotenia, la retención de características infantiles. La mayor parte de los animales son juguetones y exploradores durante su infancia y al alcanzar la madurez se dedican solo a sobrevivir, pues ya han aprendido todo lo que necesitaban, sobre todo si su entorno es estable. Pero los humanos tenemos entornos cambiantes y evolutivamente ha sido conveniente conservar esa capacidad de explorar, imaginar y asombrarnos que nos invita a seguir aprendiendo siempre. Pero para profundizar aún más, hay que preguntarle al filólogo y maestro narrador J.R.R. Tolkien, autor de El Señor de los Anillos y en gran parte responsable de devolver la literatura fantástica al terreno para todas las edades. Tolkien afirmó que la fantasía otorga 3 dones y que son los adultos quienes los necesitan más. El primero es la recuperación. La fantasía nos renueva la mirada, nos hace ver lo mundano y cotidiano con ojos nuevos, posibilitando nuevas interpretaciones y cuestionamientos. El segundo es la evasión. Se ha acusado a la fantasía de ser escapista, de hacer que su público evite abordar la realidad, a lo que Tolkien responde: no es cobarde quien busca escapar de una prisión de hambre, de pobreza o de injusticia. El tercer don es el del consuelo. La narrativa fantástica suele presentar finales a los que Tolkien llama eucatástrofe, el momento en el que se unen las piezas y todo tiene sentido. Y todos los seres humanos necesitamos ese tipo de consuelo. La escritora chilena Paula Rivera Donoso afirma que en un mundo caído como aquel en el que nos encontramos, lleno de dolor y miseria, necesitamos más que nunca la esperanza y redención de la eucatástrofe. Así, la imaginación, más que enajenarnos, tiene el poder de construir mundos que nos permitan reconsiderar nuestra propia realidad. Claro que no todas las obras fantásticas son iguales. Mucho de lo que consumimos podrá estar ambientado en mundos lejanos o épocas remotas, pero en el fondo, los conflictos y soluciones que presentan reproducen las mismas jerarquías y violencias que vemos a nuestro alrededor y no imaginan otras posibilidades. Por ejemplo, ¿solo se salva al mundo adquiriendo supermáquinas y ganando batallas? ¿La mejor manera de solucionar un problema es matar al villano? ¿No convendría más averiguar las causas profundas de lo que nos daña? Rivera Donoso nos dice que una buena lectura de una buena obra de fantasía debería suponer un proceso activo en el que el lector asimile un cambio de percepción y que por medio de él transforme y enriquezca por su cuenta el mundo a su alrededor. Imaginar nos entrena para desafiar las ideas que otros desean imponernos, pues la buena fantasía es lo opuesto de la mentira. Michael Ende dice en La historia interminable: cuando se trata de controlar a los humanos, no hay mejor instrumento que las mentiras. Los humanos viven a través de las creencias y las creencias se pueden manipular. Por eso, no solo es bueno entrar en esos otros mundos, sino desde nuestros contextos y en nuestra lengua, crear fantasías propias que miren imaginativamente lo cotidiano para notar con admiración lo que pasa inadvertido, mirar la realidad con ojo crítico y actuar con voluntad de cambio. En el mundo literario, para que la imaginación de quienes escriben pueda llegar a quienes leen, hace falta quien publique, una editorial. Hoy, grandes empresas tienen acaparada la producción editorial y dictan qué se lee y qué no, a veces desdeñando la imaginación. Pero existen alternativas, como Odo Ediciones, que además de publicar fantasía emocionante y transformadora, también desea cambiar la relación con el público lector, sus escritoras y escritores.
Ediciones no se concibe como un negocio, sino como un proyecto colaborativo donde toda la comunidad es co-creadora de los libros. Te invitamos a conocer este proyecto en la página odoediciones.mx. Y es que, al final de cuentas, la imaginación no es algo superfluo, sino que es el nervio central de la humanidad misma. Como dice T.P. Mira de Echeverría, es nuestra herramienta esencial y la más útil. Nos recuerda que las cosas no tienen que ser como son. En las palabras de Ursula K. Le Guin, los fantasistas tal vez están tratando de hacer valer y explorar una realidad más amplia. Están tratando de recuperar la idea, reconquistar el conocimiento de que existe otro lugar, otro sitio donde otras personas pueden vivir otro tipo de vida. Curiosamente, recuerda visitar Platzi y sus cursos de escritura creativa, ortografía o producción audiovisual y 1000 temas más. El link está en la descripción. También te invitamos a conocer el proyecto de Odo Ediciones y sus fantásticos libros en odoediciones.mx. Y no podemos despedirnos sin invitarte a que te suscribas, nos des un buen like y compartas este video.